Estamos en París en el año 1980 y por lo tanto Hans-Georg Gadamer, el fundador de la hermenéutica, tiene ahora 80 años. Ya la hermenéutica ha sido reconocida universalmente tras la difusión enorme que le ha proporcionado precisamente el debate con Habermas a propósito de la urbanización de Heidegger, y ahora quiere Gadamer, a los 80 años, una confrontación con el pensamiento crítico de la filosofía francesa, que desde los años 60 ha tenido también un despegue fascinante. Pero no quiere discutir, y esto es un misterio, no quiere discutir con Paul Ricoeur, en quien la obra de Gadamer influye de una manera decisiva, tampoco con el postestructuralismo francés, ni con Deleuze, ni con Foucault. Quiere discutir con un judío francés nacido en Argelia, llamado Jacques Derrida, que ha inventado un movimiento filosófico que empieza a tener un inmenso auge también y que Derrida considera de una manera que no es ni un método ni estrictamente una filosofía que no sea un movimiento postmetafísico. Bien, pues quiere discutir con Derrida. Ha hecho ya varios intentos en varios escritos en los que ha sometido a crítica la deconstrucción de Derrida. No ha tenido ningún eco, Derrida no se ha dado por aludido, no ha contestado a nada, y en el 81 Philippe Forguet inventa organizar una conferencia para Gadamer en París con el título, bajo el título de Texto e Interpretación, a la que invita también a Derrida, organizando así un rendezvous implícito. Derrida tampoco entra a discutir con la hermenéutica, hace una serie de pequeñas preguntas insignificantes de carácter formal, cortés, de manera que el debate, el gran debate que en los 80 esperaba tener la hermenéutica con la deconstrucción, no se puede dar en términos orales ni en términos tête à tête, es decir, en términos de una discusión pública. Las figuras metafóricas de Gadamer están marcadas por términos como fusión, reconciliación, coherencia, juego dialógico, etc. Inicialmente el contraste con Derrida no puede ser más violento. Términos como ruptura, corte, heterogeneidad, imposibilidad, indecibilidad muestran cómo el texto se reconstruye a sí mismo, dando lugar a los abismos y aporías de lo que, según la fórmula derridiana, es a la vez necesario e imposible. Así, lo marginal y suplementario ocupa el centro, contra cualquier imperialismo, haciendo justicia a la alteridad de lo otro y a la alteridad que late en el corazón de lo mismo. Pero aunque estas diferencias en el lenguaje y en el carácter sean evidentes, debemos evitar caer en una dicotomía elemental y reduccionista. Y esto especialmente porque el comprender de la hermenéutica pierde cualquier sentido si no parte de una profunda experiencia de la alteridad, la distancia y la diferencia. Por un lado, el mentis del silencio, de la resistencia de Derrida a ese debate, que ha sido interpretado como un modo de estilo de coherencia de Derrida mismo, ya pone de manifiesto como mínimo que las pretensiones de universalidad de la hermenéutica como racionalidad humana tout court no pueden ser verdaderas, sino abusivas, en el sentido de que hay otras racionalidades, otras interpretaciones, otros modos de leer, de escribir, de escuchar, de entender lo que es la oralidad, la escritura, y sobre todo parece que además el riesgo de que la filosofía de las diferencias, que tan trabajosamente había conseguido establecer el siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial, parecía amenazado porque las diferencias luego pudieran ser englobadas, ¿verdad?, en una globalización que las convirtiera en partes de un todo. Ese silencio, esa resistencia es un mentis de facto, un mentis radical a esa posibilidad. La heterogeneidad de los discursos de la hermenéutica y la deconstrucción provoca el desencuentro dialógico de estos dos paradigmas inconmensurables que dirían los historiadores de la ciencia. La hermenéutica es una apuesta por la comunicación, es una apuesta por la comunicación universal, es la filosofía típica en que cabe desarrollar ese ámbito de la koiné, de lo común. La hermenéutica es un lugar muy habitable por todos, aunque sea de paso, mientras que en la desconstrucción hay un componente de deseo de idioma, de interés por la singularidad, que resulta
efectivamente chocante con esto. Quizá el gran debate sobre el que, o el gran tema respecto al cual ese debate entre pasión de la comunicación, pasión por el deseo de idioma se puede poner de manifiesto de una manera concreta es el gran tema de la traducción, ¿no? Otro gran núcleo de disparidad, de alejamiento, es que, aun partiendo los dos de esa gran irrupción que significó en la filosofía del siglo XX Heidegger en su manera de destruir, como él dice, la historia de la filosofía occidental, la metafísica occidental, aunque tanto la línea hermenéutica como la línea de la desconstrucción son herederos de ese Heidegger, podríamos quizás decir que son la derecha y la izquierda de Heidegger, evocando aquello de la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana, comparten, digo, esa herencia, pero tomando la hermenéutica, la línea de lo que se trata finalmente es de destruir esa tradición para restaurarla de una manera nueva, mientras que el riesgo de la desconstrucción es destruir esa tradición para inventar, ¿no? Para intentar inventar. Una invención que puede pasar por la manera de leer los textos, ¿no? Que puede implicar introducir una especie de graffiti, ¿no? En la línea de los textos clásicos, ¿no? Por eso, para una cierta mentalidad académica, Derrida he visto siempre con una enorme alergia, y más bien tendríamos que inquietarnos aquellos que desde hace bastante tiempo nos interesamos en Derrida, el hecho de que Derrida últimamente, en los últimos 10 años, está entrando con demasiada paz, digamos, en los espacios académicos. Un texto no es un texto si no esconde a la primera mirada, al primer llegado, la ley de su composición y la regla de su juego. La ley y la regla no se cobijan en la inaccesibilidad de un secreto. Sencillamente, no se entregan jamás, en el presente, a nada que se pueda rigurosamente denominar una percepción. Por hermenéutica, he designado el desciframiento de un sentido o de una verdad resguardados en un texto. La he opuesto a la actividad transformadora de la interpretación. Nunca he tenido lo que se dice un proyecto fundamental. Y de construcciones, que prefiero en plural, no ha nombrado sin duda nunca un proyecto, un método o un sistema. Esas deconstrucciones violentas están en proceso. Ello ocurre. No espera a que finalice el análisis filosófico teórico de todo lo que acabo de evocar con una palabra. Este es necesario, pero infinito, y la lectura que esas fisuras hacen posible no sobrevuela jamás el acontecimiento. Tan solo interviene en él, está inscrita en él. El gran desencuentro de Gadamer y Derrida, sin duda, se plasma de una forma muy fehaciente en lo que es la concepción de uno y de otro del lenguaje, del texto, de la lectura, en último término. Recordemos la célebre frase de Gadamer de el ser que puede ser comprendido es lenguaje. En esa correlación ser-lenguaje se condensa de alguna manera todo lo que Derrida denuncia como estructura dominante de la historia, de la metafísica, de una historia evidentemente no homogénea, pero de la historia de la metafísica, y que él denomina el logofonocentrismo. El logofonocentrismo que pone de manifiesto el ser como presencia, que implica esa correlación precisamente inmediata del ser y del logos, como discurso, como razón, la primacía de la palabra hablada, por eso la afinidad de la foné con el sentido, y la consiguiente marginación de la escritura. En cambio, en Derrida, el lenguaje será un lenguaje como proceso articulado, como juego libre de diferencias, liberado, por lo tanto, de toda la relación privilegiada, de todo tipo de relación privilegiada con el logos, con el sentido, con la voz, con el querer decir. Hay una ruptura también de la oposición habla-escritura en Derrida y una rehabilitación de la escritura como vía de liberación frente al logos,
entendiendo, por lo tanto, la escritura en un sentido no usual, sino en el sentido de archiescritura o también de différence, como posibilidad o como condición de posibilidad de la articulación de los signos en general. Y todo esto, evidentemente, tiene mucha repercusión en cómo conciben el texto Gadamer y Derrida. Los mayores reproches que formula Derrida a Gadamer se refieren a la primacía de la palabra hablada sobre la escrita, a la función subordinada y secundaria de la escritura. Para Gadamer, leer es oír, es dejar hablar y hacer hablar al texto, es decir, una especie de conversación con los autores pasados en el presente, convirtiéndolos en contemporáneos nuestros y privilegiando, por lo tanto, no solo la palabra hablada, sino el concepto de la escucha. Pertenecemos ya siempre a una tradición, esto es, a un elenco de contenidos significativos que nuestros antepasados nos han transmitido y que es obligación nuestra, quizá, como hombres y mujeres de cultura, transmitir a los demás. Porque dice Gadamer, a la esencia de la tradición pertenece el seguir transmitiendo lo transmitido. Las cosas, por lo tanto, entendidas como obras de arte, a las cuales pertenece, obviamente él piensa sobre todo en la obra de arte teatral y también musical, que se representa, se ejecuta. Las cosas y las obras de arte, las cosas entendidas como obras de arte, son algo a lo que necesariamente pertenece el ser representadas una y otra vez, siempre la misma, pero siempre cada vez diferente. De tal manera que estamos ya siempre bajo algo así como un imperativo de transmisión de sentidos, de transmisión de significación, de transmisión de cultura, que hace que, y también es una tesis encadenada con las anteriores, el modelo con arreglo al cual deba ser entendida la propia realidad en su conjunto como algo a leer, sea el modelo de la palabra. Porque también repetimos palabras, y cada vez que repetimos palabras es uno y el mismo sentido, es una y la misma significación. El universo de la deconstrucción, entonces, punto primero, no es un universo. De ser algo sería un multiverso. Punto segundo, ama los propios textos de la tradición como lo hace Gadamer, pero sin duda de una manera muy, muy diferente. Porque ya no trata de rescatar y recuperar un sentido que se reactualiza una y otra vez. Trata de añadir significantes a los significantes, o si se quiere, sacar a relucir, mediante la introducción de cuñas de la misma madera, en el corpus indefinido, abierto, textual de la tradición de Occidente, aquellas grietas, aquellas fisuras que ya estaban, visibles o invisibles, en la propia corporalidad de la tradición multívoca, abierta, rota, desgarrada, que se nos ha transmitido. Algo destacable de la deconstrucción está en su idea de que lo legado por la tradición no es un conjunto de significados que exige una proximidad ideológica entre quienes los comprenden, sino una corporalidad que provoca interpretaciones inconmensurables entre sí. De esta manera, no resulta autoritariamente restringido el campo de lo posible. Por su parte, la hermenéutica asigna a la tradición un papel central en la transmisión de lo que llamaríamos sabiduría, con la consiguiente confianza en que, también en nuestra época, es posible una paideia, una educación. Quiero destacar una dimensión de la intervención de Derrida que explica por qué el debate y el desencuentro entre hermenéutica y deconstrucción, comenzado en el 81, sigue hasta nuestros días y tiene previsiblemente un largo futuro. Es una dimensión radical de esta operación de Derrida, de esta intervención, que afecta precisamente a los núcleos radicales del pensamiento de Nietzsche y Heidegger, que necesitaban en efecto haber sido urbanizados por razones históricas bastante comprensibles en la hermenéutica de Gadamer. Este retorno a Heidegger y al segundo Heidegger concretamente, y a Nietzsche, tiene una inmensa importancia para nosotros porque acomete el programa de la deconstrucción de la metafísica de la historia y no solamente del positivismo. Por lo tanto, es ya poshistórico. Muy brevemente, dos matices en pinceladas. En relación a Heidegger y al segundo Heidegger, se hace cargo de la sincronía, del darse a la vez de la no verdad y la verdad, de la errancia y la verdad.
Y esto significa que lo que hay que interpretar no es el fondo de sentido verdadero, sino que el sinsentido, lo innombrable, la ruina, la huella, el desecho, lo que sobra, el margen, la pobreza de lo que no puede entrar en diálogo, emerge a la superficie y es inseparable de la verdad. En relación a Nietzsche, este retorno retoma aquella consigna, ¿verdad?, la de invertir el platonismo, teniendo en cuenta que si ya no hay las verdades absolutas de lo suprasensible, no solo se produce la liberación de la inocencia del devenir, sino que también el mundo de los cross, las copias, las apariencias devaluadas, emerge con una algarabía para la alegría del saber, emerge a la superficie. Pero ¿qué es lo que emerge en estas copias, simulacros que ya no son falsas? Lo que emerge, y esa es la insistencia, yo creo, de Derrida, es el misterio como misterio, lo cerrado, lo otro, lo absolutamente nuevo, lo desconocido, que no puede ni siquiera ser previsto. Creo que yo voy más allá de la deconstrucción de Derrida, porque el lenguaje solo existe en la conversación, y las palabras en la conversación no se dan como palabras sueltas, sino como el conjunto de un proceso de discurso y réplica. Es evidente que el principio de deconstrucción persigue lo mismo, ya que también Derrida intenta superar un ámbito de sentido metafísico que subsume las palabras y los significados verbales en el acto que él llama escritura, y cuyo producto no es sino un juego de huellas indicadoras. De este modo, Derrida ataca el concepto metafísico de logos y el lenguaje del logocentrismo, que afectaría incluso a la cuestión del ser en Heidegger. Pero Derrida, al igual que Heidegger, profundiza en la misteriosa variedad que existe en la palabra y en sus significados, en el potencial incierto de sus diferenciaciones semánticas. El diálogo que pretende explicitar la hermenéutica se enriquece en nuestro tiempo con nuevos y grandes interlocutores, en una humanidad de dimensiones planetarias, y debería buscar siempre su interlocutor, especialmente cuando ese interlocutor es radicalmente distinto. Quienes insisten demasiado en la diferencia, como hace la deconstrucción, se encuentran al comienzo de un diálogo, no al final.